Bien, tengan todos y cada uno de ustedes buenas noches nuevamente. Les mencioné ya es un tiempo prudente el que esperamos y en honor a la puntualidad de ustedes, pues vamos a dar inicio. El día de ahora tenemos lo que es la tutoría de repaso y se nos ha planteado dos contenidos, a desarrollar dos contenidos. Previo a esto, me gustaría que cada uno de ustedes, si tiene alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario con respecto a los materiales, algo que no haya quedado claro sobre la unidad 1, que fue la unidad anterior que se trabajó en la tutoría 1, pues lo podamos esclarecer en ese momento. Entonces le voy a dar acá un pequeño espacio para que puedan expresarse. Si hay algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran preguntar, tienen el espacio habilitado entonces en este momento. Hola, no sé si me escuchan. Bien, Manuel, sí se escucha. Bien, perfecto, Manuel, gracias. Bien, si no hay consultas, entonces al respecto vamos a comenzar a revisar los contenidos que se nos han propuesto para el día de ahora. Estos contenidos ya son de la unidad 2. Ahí en plataforma ustedes pueden encontrar las presentaciones que vamos a revisar el día de ahora por si las quieren leer más detenidamente o si quieren leer directamente el capítulo que se les ha compartido en plataforma, pues también lo pueden hacer. En este momento les voy a compartir pantalla. Por favor, si alguno tiene micrófono, me informa cuando ya les haya cargado. Bien. Como les mencionaba, estos son contenidos ya de la unidad 2, iniciando la unidad 2. Tenemos el contenido 2.1 y el contenido 2.2, que son los que vamos a revisar el día de ahora. Cabe señalar que esta presentación es elaborada por un compañero tutor. Ahí pueden encontrarlas en plataforma y él también les ha hecho o les ha elaborado, mejor dicho, un video explicando cada uno de estos contenidos. Entonces ustedes pueden ir y revisar los videos y descargar la presentación si lo quieren leer más detenidamente o más a profundidad. Como saben, la asignatura es Informática y Sociedad. Eh, la unidad 2 se llama Evolución Histórica de la Tecnología. Ya van a ver acá que vamos a hablar de una de las etapas más importantes de cómo ha ido evolucionando no solo la tecnología, sino que el hombre, el ser humano, con el pasar del tiempo, ¿no? Bien, en ese contenido serían los inicios de la prehistoria. Estamos hablando de la etapa paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Ahora bien, la agenda está compuesta, como les mencionaba, de la prehistoria, que vamos a hablar un poco en primera instancia qué es la prehistoria y cuáles son las características que tiene. De ahí la etapa del paleolítico, la etapa del mesolítico, la etapa del neolítico, para finalizar en la edad de los metales. Acá se ha planteado un pequeño objetivo, ¿no? Que al finalizar la sesión, cada uno de ustedes va a ser capaz de describir los logros tecnológicos de la humanidad en los inicios de la prehistoria. Es decir, después de ustedes leer este material o después de esta presentación que vamos a ir discutiendo, van a ser capaces ustedes de describir cuáles son esos logros que se han desarrollado en la prehistoria, ¿no? Bien, comenzamos entonces. Tenemos acá lo que es la prehistoria. Este periodo abarca desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura, que sería iniciando en el 3000
antes de Cristo, en el año 3000 antes de Cristo. Ahora bien, ¿qué características tenía esta etapa? Primero son los primeros hombres que eran nómadas. ¿Qué quiere decir que eran nómadas? Que ellos no tenían un hogar previamente definido o digamos establecido, tal cual somos nosotros ahora. Es decir, que ya tenemos un lugar, una casa y no, bueno, no andamos de lugar en lugar. Nómadas quiere decir que ellos sí hacían eso, es decir, como ellos dependían directamente de los frutos, no que ellos generaban, sino que se generaban solos. Al escasearse esos frutos o al escasearse las especies que ellos cazaban para alimentarse, tenían la necesidad de ir y buscar otras tierras donde pudieran encontrar alimentos. Entonces, por eso es que ellos eran nómadas. Ahora bien, se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. Como les menciono, en este caso, por eso ellos necesitaban andar de lugar en lugar, porque ellos no producían y se dedicaban únicamente a la caza y a recolectar los frutos que, valga la redundancia, se producían naturalmente o sin la intervención directamente de estos hombres. Los avances tecnológicos estaban orientados a su supervivencia, es decir, en ese sentido ellos solo buscaban crear nuevas herramientas. Recordemos que, como entendemos acá, el avance tecnológico o lo que es la tecnología no es tal cual lo conocemos hoy en día, sino que hablamos de una interacción que facilite directamente al hombre cumplir sus necesidades. Ahora bien, ¿cómo era la forma de vida en la era paleolítica o en el paleolítico? Que se caracteriza o está comprendido en el periodo del año 10.000 antes de Cristo. ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su forma de vida? Primero, vivían en tribus, no cultivaban la tierra, que es lo que les mencionaba, recolectaban los frutos de plantas que crecen espontáneamente, es decir, que no necesitaban su intervención para generar frutos. Y como tercer punto, no tenían animales domésticos, como hoy en día, que por ejemplo nosotros podemos contar con gallinas, con cerdos o otros animales que sirven para el sustento diario, ¿no? O directamente incluso como mascotas, ¿no? En esta época no habían animales domésticos. Ellos se dedicaban directamente a la caza de animales salvajes para poder sobrevivir. Ahora bien, como cuarto punto, nos dice que no poseían viviendas, sino que se guarecían en cuevas o dormían a la intemperie, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Es decir, ellos andaban de terreno en terreno, entonces no tenían un... Perdón, creo que alguien está intentando ingresar. Bien, bien, les decía de que ellos no tenían un lugar específico al cual llamar hogar, digamos, donde estaban directamente asentados, sino que cuando se escaseaban los frutos que se producían de forma, digámoslo, espontánea, tenían que buscar nuevos terrenos, buscar, eh, por ejemplo, cuando disminuían las especies que ellos cazaban para alimentarse, tenían que buscar nuevas tierras y por ende tenían la necesidad de movilizarse. ¿Cómo era esa movilización? Pues normalmente, o bueno, a fuerza en ese caso era a pie. Es decir, ellos en ese entonces no podían llevar objetos de un lugar a otro, porque al hacer un transporte, digamos, en este caso, que no les permitía llevar gran cantidad de objetos, ellos no tenían la necesidad de almacenar esos objetos hasta este punto en la era del Paleolítico. Eh, se desplazaban cuando en un lugar, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Cuando en un lugar o en el lugar en el que vivían ya no quedaban más recursos para poder subsistir, entonces tenían la necesidad de buscar otro lugar en el cual se hubiese la posibilidad de poder sobrevivir, ¿no? Como sexto punto nos dice que no tenían líderes y todos sus miembros realizaban en forma conjunta todas las tareas. No existía el trabajo especializado, es decir, aquí no se le asignaban tareas específicas a algunos miembros de la tribu, sino que todos hacían las mismas actividades para satisfacer las necesidades de toda la tribu. El séptimo punto nos dice que el intercambio de víveres con otros grupos nómadas, es decir, otros grupos que también andaban errantes, es decir, de una tierra a otra tierra,
era aislada, sin llegar a formar un comercio organizado como el cual podemos identificar en otras organizaciones futuras, es decir, un poco más recientes, donde ya se utilizaba lo que es el almacenaje, el intercambio de insumos para siempre satisfacer las necesidades de los grupos indígenas. En este caso no. Sí existía ese intercambio, pero no estaba, digamos, organizado. Es decir, cuando hablamos de comercio organizado, no, por ejemplo, 5 huevos equivalen a, por ejemplo, 2 tazas de leche. Es decir, no hay una equivalencia o no hay una organización de equivalencia, sino que únicamente se hacían esos intercambios, pero sin tener una organización establecida. Ahora bien, ¿qué actividades tecnológicas podemos rescatar directamente de la era paleolítica? Primero, el modo de vida nómada implicaba la necesidad de reducir las posesiones y los objetos técnicos al mínimo para poder desplazarse, que es lo que les mencionaba. Al hacer el desplazamiento directamente a pie, ellos no podían cargar una gran cantidad de objetos, entonces limitaban esas posesiones, es decir, prácticamente posesiones no tenían ninguna. Cuando se desplazaban, que lo hacían a pie, llevaban consigo sin ayuda, o sea, llevaban las cosas consigo sin ayuda de los animales, es decir, no utilizaban directamente los animales como para que llevaran las cargas, porque al no poseer instrumentos y no tener domesticados animales, pues no tenían esa facilidad. Otra actividad tecnológica que nos aparece reflejada en el segundo punto es que elaboraban herramientas de la caza y pesca a partir de materiales naturales. Es decir, aquí no existía lo que hoy en día conocemos, por ejemplo, como asadón, pala, eh, cuchilla, es decir, elementos elaborados o que requieren una mayor elaboración o que están elaborados a base de metal todavía no existía. En la era paleolítica, esas herramientas eran fabricadas con materiales, por ejemplo, como la piedra, la madera, huesos, etcétera. Como tercer punto nos dice que elaboraban vestidos para protegerse del frío a partir de las pieles de los animales. Es decir, esta era una de las posesiones que ellos sí tenían, ¿no? O que sí necesitaban poseer, ya que de lo contrario el frío podía incluso matarlo, ¿no? Porque hay una era en la que se comienza a descongelar estos polos y ellos comienzan a cambiar de tierras en las que ellos estaban habitando, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las principales actividades tecnológicas, que serían las posesiones que ellos utilizaban para poder sobrevivir, ¿no? Aparte de la alimentación, ¿no? Que está directamente ligada a las herramientas que ellos mismos podían fabricar con esos materiales, ¿no? Para poder subsanar las necesidades básicas. Otra actividad tecnológica en ese sentido sería la invención más destacada de esta época fue el descubrimiento del fuego, que permitió una gran mejora en las condiciones de vida. Si lo pensamos hasta este punto y lo analizamos, vamos a dar cuenta que ellos necesitaban las pieles para protegerse del frío. En ese caso, el fuego también les proporcionó una fuente de calor que subsanaba esa necesidad, ¿no? De supervivencia. También se dio lo que era ya el hecho de no comer, digamos, las carnes crudas, el hecho de utilizar el fuego para freírlas y también cumplir la necesidad de la subsistencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué impacto ambiental se genera en la era paleolítica? En este caso, si nos observamos, ellos únicamente cazaban por la necesidad de consumo. Es decir, no necesitaban, digamos, si eran 10 personas y cazaban un animal y ese animal daba abasto para las 10 personas, no necesitaban ir y cazar 2, 3 animales. Entonces, digamos, el impacto que sufría el medio ambiente en esta época debido a las condiciones y el por qué ellos hacían sus actividades era bastante menor. Por eso nos dice que en esta etapa el impacto era muy bajo en el medio ambiente, pues no se cazaban ni se pescaban más animales de los necesarios.
ni se comían más frutas ni vegetales de los que necesitaban por día. Es decir, únicamente, digámoslo, racionaban al no poder acumular, por ejemplo, la carne. No tenía sentido que cazaran o que mataran 10 animales si solo iban a utilizar uno para poder subsistir ese día, o que cortaran toda la fruta un solo día. Si esa fruta 3 o 4, 5, 6 días después ya no les iba a servir. Entonces, si no la podían almacenar, pues ellos iban, digamos, viviendo al día y no había ese impacto ambiental tan extremo, ¿no? Sino que era apenas notorio. Y aquí tenemos una pequeña tabla resumen de lo que es la era paleolítica. Nos dice acá que los objetos y herramientas que fueron construidos en esta época eran todos instrumentos de caza y pesca. Por ejemplo, hachas, arcos, flechas, arpones o cañas. Y materiales que emplearon. En este caso veíamos que eran materiales naturales, por ejemplo, piedra, madera, hueso o pieles. Y las nuevas tecnologías que ellos utilizaron o que les vino, digamos, a realizar una mejora a sus condiciones de vida fue el fuego. También la fuente de energía también era el fuego, y medios de transporte en esta era no habían, es decir, eran inexistentes, ya que ellos se transportaban a pie y cuando cambiaban de una tierra a otra tierra a vivir a otro lado, pues solo llevaban consigo aquellos insumos que les servían directamente para su supervivencia, ¿no? Y los medios de comunicación eran inexistentes, es decir, no había ningún medio de comunicación eh, para digamos, de un lugar a otro lugar, para poder comunicar en largas distancias. Y el impacto ambiental veíamos también que era prácticamente inexistente. Entonces, esas son las características de lo que es el apartado o la era paleolítica. Ahora bien, pasamos a la segunda era, que es la era mesolítica, que está entre los años 4000 y 5000 antes de Cristo. Ahora bien, ¿cómo vivían en esta era? ¿Cuál era su forma de vida? Nos dice el primer numeral que en esta era no es más que un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico, que es el siguiente, ¿no? O la siguiente era. Es decir, la era mesolítica únicamente se identifica como la era de transición entre una y la otra. El clima sufrió grandes cambios. Como les mencionaba al inicio, ellos necesitaban pieles para poder sobrevivir, ¿no? Porque vivían en lugares con bajas temperaturas y mucho hielo, ¿no? Entonces, en este sentido, nos dice que había finalizado una etapa de glaciación y masas de hielo se habían derretido gradualmente. Esto había provocado que los niveles de los mares aumentaran y que hubiesen inundaciones en regiones bajas, lo que provocaba que ellos tuviesen la necesidad de emigrar, porque recordemos que como ellos no podían cargar, es decir, no tenían transporte, por lo general estas tribus acostumbraban a vivir o, digamos, a sobrevivir cerca de ríos que les proporcionaran el vital líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían o no tenían forma de movilizar, por ejemplo, el agua, grandes cantidades o en cierta distancia, ¿no? Entonces, por esa razón ellos estaban, digamos, o buscaban, mejor dicho, asentarse en estas regiones bajas. Entonces, eh, con el aumento del nivel del mar y las inundaciones de estas regiones bajas, fueron obligados prácticamente a buscar otros lugares donde poder asentarse. Entonces nos dice acá que la forma de vida, el tercer punto dice, el cambio climático hizo que algunos animales, como por ejemplo el reno, que era la base de sustento de las poblaciones humanas, emigraran hacia el norte, siendo sustituidos por el ciervo, pescados, mariscos y determinados vegetales como raíces y plantas silvestres. Es posible que en este periodo se comenzase a domesticar animales como por ejemplo el cerdo y el perro. Si recuerdan en el periodo anterior esto no se hacía, pero acá nos deja abierta la posibilidad de que sí lo hayan hecho. No lo asegura,
pero sí deja abierta la posibilidad de que quizás sí comenzaron a domesticar esta clase de animales que también servía para el sustento, ¿no? También, ahora bien, ¿qué forma de vida tenían? Nos dice el cuarto punto. Se abandonan las cuevas y se empiezan a construir cabañas en playas y riberas. Como les mencionaba, ellos buscaban directamente lugares donde asentarse que estuvieran cerca de lugares que les proveyera al menos lo que es el agua, ¿no? Construidas por un zócalo de piedra sobre el que dispone un entramado de ramas y hojas, así como lo podemos ver en la imagen de acá. Es decir, ellos buscaban lugares o tierras directamente en las cuales pudieran tener cerca agua, como ya tenían el fuego, y pudiesen dedicarse directamente a la recolección de plantas y hortalizas, ¿no? Que se producían. Recordemos que en este momento no había aparecido lo que es la agricultura, ¿no? Es decir, ellos no producían directamente estos insumos para su alimentación, sino que únicamente recolectaban los que se producían por sí mismos. Y también el hecho de la caza, ¿no? Seguían manteniendo el hecho de la caza para para poderse alimentar. Ahora bien, ¿qué actividades tecnológicas podemos destacar del periodo mesolítico? En este caso nos dice primero, técnicamente, este periodo se caracteriza por la confección de utensilios de caza y pesca de mejores prestaciones y de menores tamaños, hecho con pedernal, huesos o cuernos de animales. En este caso, si se fijan, siguen siendo instrumentos directamente proveídos por la naturaleza. El segundo punto nos dice que el único recurso energético sigue siendo la madera. Recordemos que en el anterior era también el fuego, aunque se cree que también se usaban las corrientes de los ríos para una navegación sobre troncos de árboles, perdón. Es decir, aquí ya comienza un poco a surgir lo que son elementos para poderse transportar. En este caso sería troncos, o se cree que fueron troncos utilizando las corrientes que habían en los ríos, ¿no? Ahora bien, dicho eso, nos preguntamos qué actividades tecnológicas surgieron en esta era. El tercer punto nos dice que durante este periodo se fabricaron trineos, en un principio tirados por hombres y luego por perros, y canoas de piel o de corteza de árboles. Y aquí tenemos dos imágenes que nos muestran más o menos cómo, para darnos la idea de cómo eran, ¿no? El hecho de tener un trineo que podemos, digamos, una sola persona podía arrastrar, por decirlo así, lo que cazó. Por ejemplo, si cazó un ciervo, pues ya no necesitaba que más elementos de la tribu o más hombres o mujeres de la tribu le ayudaran a trasladarlo, sino que mediante este trineo podía él directamente llevarlo, ¿no? Donde estaba el resto de la tribu. Con eso finaliza lo que es el periodo de transición, que era el periodo mesolítico, ¿no? Entonces pasamos a lo que es el periodo neolítico, que lo vamos a comprender como el periodo entre el año 5000 y 4000 antes, antes de, antes de Cristo. Ahora bien, ¿cuál era la forma de vida en este periodo, en el periodo neolítico? Primero, las comunidades, no sé si alguien iba a comentar algo, creo que escuché que aperturaron un micrófono. Bien, le decía, las comunidades abandonan su vida nómada. Es decir, recordemos que al inicio ellos únicamente recolectaban las frutas o los alimentos vegetales que se producían de forma natural, es decir, ellos no lo producían y cazaban, ¿no? Para sobrevivir. En este caso, necesitaban ellos trasladarse de un lugar a otro lugar cuando se escaseaban esos recursos, es decir, cuando, digamos, pasaban 2, 3 meses, por decir un periodo de tiempo, y ellos reducían la población de animales que les servían de sustento, o, o se disminuían, por ejemplo, la fruta existente en el lugar, pues tenían que trasladarse. En este caso no, ellos dejan de hacer estos traslados
y se vienen a asentar directamente en un lugar. Y se establecen en un lugar constituyendo lo que son viviendas, ¿no? O como las conocemos hoy en día, que se agrupan en poblaciones de habitantes por comunidades jerarquizadas, ¿no? El segundo punto nos dice que otra forma de vida, otro elemento que configura la forma de vida del periodo neolítico, son los grupos humanos que se vuelven más numerosos y surge el trabajo especializado. Recordemos que en el primer periodo, en la primera etapa, todos hacían exactamente todas las actividades. En este caso no. Aquí ya surge lo que es el trabajo especializado, es decir, cada uno se va a dedicar solamente a la actividad en la que destaca más o en la que el líder de la comunidad indígena o el dirigente le asigne. Otra característica de su forma de vida es la resistencia, la residencia, perdón, en lugares fijos, que es lo que hablábamos anteriormente, lo que es lo que caracteriza directamente este periodo. Dejan de ser poblaciones o tribus nómadas y ya se asentan directamente en un terreno específico y queda de forma física y se constituye lo que es la choza, ¿no? Implica necesidades de construir viviendas, que es lo que hablábamos de la choza, y acumular dentro de ellas víveres para épocas en las que los recursos sean escasos. En este caso, esa es una de las grandes diferencias que podemos encontrar entre cuando veíamos el paleolítico, ¿no? El hecho de que las únicas posesiones que ellos tenían eran aquellas que les servían de abrigo, ¿no? Que eran las pieles que les servían para poder subsistir al frío o poder conllevar, ¿no?, la supervivencia. En ese caso, al estar asentados, ya ellos podían recolectar otros instrumentos que les servían directamente para aquellos periodos de tiempo en los que, por ejemplo, la fruta se escaseaba, ¿no? Entonces ellos podían almacenar y ya podían guardar esos insumos para utilizarlos en esas épocas de escasez. Y aquí nos aparece una revolución del periodo neolítico que se crea lo que es la agricultura. Y podemos ver, por ejemplo, acá en la hacha pulimentada, que si se fijan sirve para la labranza, que viene siendo lo que conocemos hoy en día como el arado. Perdón. También se utiliza lo que es la hoz, que lo utilizaban ellos para recoger directamente las siembras, ¿no? Todo lo que hacían. Entonces aquí surge directamente lo que es la agricultura, ¿no? También podemos ver acá lo que es un cesto de esparto, que en este caso lo utilizaban ellos para almacenar esos recursos que ellos mismos estaban produciendo. Y aparece también el molino, ¿no?, que es la forma en que ellos podían aplicar lo que es la molienda. Y surgen todos esos elementos que revolucionan directamente o de una u otra forma lo que es el nivel de vida de las tribus, ¿no? Ahora bien, ¿qué actividades tecnológicas surgen en este periodo? La primera nos dice las innovaciones tecnológicas son el cultivo de la tierra, la agricultura, la domesticación de animales y la ganadería. Es decir, aquí sí ya ellos utilizan lo que es la ganadería para poder eh, subsistir, es decir, ya para poder alimentarse ya no necesitaban salir a cazar el animal que les iba a servir para subsistir ese día, ¿no? Así como en el Paleolítico. En el Paleolítico, si recordarán lo que hablábamos al inicio, que no necesitaban o no podían ellos cazar 10 animales si solo se iban a comer uno, porque no tenían esa capacidad de guardar esos insumos, ¿no? En este caso ya ellos comenzaron a domesticar a los animales y seguían siempre utilizándolos para poder subsistir, ¿no? También el segundo punto de la actividad tecnológica nos dice que con la invención de la rueda se mejora el transporte, con la creación de los carros y se desarrolla la alfarería, la tecnología del barro cocido y mediante los tornos. Aquí nos aparece el significado, lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, pero qué significado tenía. Por ejemplo, el cultivo de la tierra es lo que hoy en día conocemos como la agricultura,
y la domesticación de los animales es lo que conocemos hoy en día como la ganadería. La invención de la rueda permitió la creación de los carros, mejorando el transporte, es decir, del Paleolítico, si vamos y comparamos extremos, nos vamos a dar cuenta que no existía ninguna idea de transporte, únicamente era la de una persona desplazándose por sí misma, ¿no? A pie, en este caso sí, ya con la invención de la rueda, ellos tenían una idea de carro jalado por animales o jalado por personas, entonces ya hay una idea de transporte. Y el tercer elemento, la tecnología del barro, conocido como los tornos o lo que es la rueda, propicia la alfarería, ¿no? Que ya podían ellos generar sus propias vasijas para resguardar, por ejemplo, agua o alimentos, ¿no? Ahora bien, ¿qué actividad tecnológica? Bueno, aquí tenemos la cuarta actividad tecnológica. Nos dice que la nueva forma de vida sedentaria supone la necesidad de objetos que pueden acumularse en las viviendas. Recordemos que anteriormente, como no podían, al no existir transporte, únicamente llevaban consigo aquellas pertenencias que les ayudaba directamente para subsistir, como por ejemplo las pieles, ¿no? Para protegerse del frío. En este caso no. Al ya estar asentados en una tierra fija, ellos ya podían comenzar a almacenar objetos. Por ejemplo, vemos acá lo que parece ser un jarrón, ¿no? Vemos ahí lo que parece ser una cuchara y otros elementos que directamente antes en el Paleolítico no se tenían y que producto de que se asentaran en tierra fija fue posible poder llegar a acumular estos elementos que le facilitaban directamente el día a día. Aquí vemos también lo que son los jarrones, ¿no? Que tampoco existía. Ya mediante estos jarrones ellos podían trasladar directamente elementos como por ejemplo el agua. El quinto punto nos dice que los utensilios se elaboraron, además con madera y piedra, con los primeros materiales modificados artificialmente por el hombre mediante la alfarería, ¿no? Que serían esos elementos que vemos en la imagen. Y el sexto punto nos dice que los animales domésticos, por su parte, suponen no solo alimentos, sino también una forma de energía, puesto que pueden realizar trabajos pesados de labranza, es decir, de labrar la tierra para el cultivo. Y también se puede emplear como transporte, es decir, no únicamente utilizaban los animales domésticos o los que habían logrado domesticar para comérselos, sino también para poder implementar lo que es el transporte directamente. Entonces, eso es en cuanto al sexto punto. Ahora bien, ¿qué impacto ambiental tenía el neolítico? Si lo comparamos con el paleolítico, veíamos que el impacto ambiental en el paleolítico era casi nulo, ¿no? Porque ellos únicamente tomaban del medio ambiente los recursos necesarios directamente para subsistir. Pero ¿qué pasa en el neolítico? Nos dice que la vida sedentaria y las necesidades de acumular víveres llevan a la explotación y a veces a la sobreexplotación de los recursos alrededor de los grupos de población. Las tierras de cultivo se empobrecen y las especies de caza empiezan a escasearse. Es decir, al ellos poder acumular o guardar, digamos, estos insumos, ya comenzaron, digamos, a utilizar a recolectar más recursos de los que podían consumir y los utilizaban para guardarlo. Entonces eso generó una sobreexplotación de los recursos ambientales, ¿no? Directamente. Entonces si hacemos la comparación de los dos, en uno vamos a ver, en el paleolítico vamos a ver que prácticamente era nulo el impacto ambiental y si vemos el neolítico, pues en este caso directamente nos está diciendo que ya hay una explotación o a veces una sobreexplotación de los recursos ambientales. Y tenemos aquí una tabla resumen, al igual que en el Paleolítico, de los objetos o materiales que digamos, se produjeron directamente en esta época. Por ejemplo, los nuevos objetos en la era neolítica nos habla de los recipientes, cubiertos, vasijas, arados, arneses, armas, herramientas de caza y pesca,
y son más sofisticadas que las que se tenían en el Paleolítico. Y también nos habla de los nuevos materiales, como por ejemplo la cerámica, las nuevas tecnologías que surgen en este caso, que sería la agricultura y la ganadería, y las nuevas fuentes de energía, que sería el fuego y el trabajo animal. Recordemos que en este caso los animales domésticos no solo ya se utilizaban para la alimentación, sino que también para cubrir aquellas necesidades que requerían un esfuerzo mayor, ¿no? Como por ejemplo el arado. Nuevos medios de transporte, en este caso ya habían carros, no como los conocemos hoy en día, sino que eran jalados por animales o personas, y embarcaciones primitivas, ¿no? Medios de comunicación en este caso todavía son inexistentes, es decir, todavía no se pueden comunicar largas distancias las personas de las tribus, y el impacto ambiental en este caso sí aparece reflejado, que en el anterior, en el Paleolítico, era casi inexistente, y en este caso nos habla que es sobreexplotado y hay escasez en los recursos. Ahora bien, al final de esta era, surge lo que es la era o la edad de los metales, que en sus inicios, la edad de los metales corresponde al segundo periodo dentro de la prehistoria, es decir, eh, básicamente lo que hemos visto hasta ahora del Paleolítico, el Mesolítico, eh, es la primera parte de la prehistoria. La segunda parte de la prehistoria va directamente ligada a lo que es la edad de los metales. El primer periodo de la prehistoria corresponde a lo que se debió llamar la edad de piedra, que si nos fijamos hasta ese entonces, es decir, hasta la era neolítica, no había ni cuchillos, ni asadones, nada elaborado a base de metales. Todo era utilizando recursos naturales. En este caso surge lo que es la utilización de estos recursos. Por ejemplo, si observamos en la imagen, vamos a ver de fondo lo que es un horno donde han calentado los metales para poder generar nuevas herramientas que faciliten ya sea la agricultura o la caza. Tras el descubrimiento de los metales, como por ejemplo, o como las armas, el ser humano comenzó a utilizar y a trabajar con estos metales. Y nota cómo se fue la expansión. En sus inicios, el uso de los metales nace en la península de Anatolia, hoy llamada Turquía, ¿no? A partir del 5000 años, en el año 5000 antes de Cristo, se difunde a Mesopotamia y Egipto, y se inicia con un comercio de metales a través del Mediterráneo en busca de cobre y el estaño. Y aquí nos aparece básicamente lo que es la edad del metal, que la dividimos en tres metales, ¿no? Que en este caso sería primero el cobre, luego la edad del bronce y por último lo que es la edad del hierro. Vamos a ver primero lo que es la edad del cobre, o como también le llamaban, calcolítico, ¿no? ¿Qué características tenía la edad del cobre? Primero, es el primer metal que comenzó a utilizar el hombre, es decir, si lo vemos desde el punto de vista, era el más fácil de manipular, ¿no? El metal se encontraba en la superficie mezclado con otros minerales, era de fácil extracción, y el hombre aprende el proceso de la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? La metalurgia son todas aquellas técnicas que utilizaba el hombre para poder extraer el metal de esa, digamos, de esa mezcla de minerales, ¿no? Entonces, todas esas técnicas que utilizaba, como por ejemplo calentar los minerales a altas temperaturas, es a lo que llamamos metalurgia, es decir, son todas las técnicas utilizadas para extraer el metal. Lo dejamos hasta ahí, esa sería la definición de metalurgia. De hecho, creo que si la buscamos en un diccionario en Google, por ahí va la idea. Al poner en contacto el cobre con el fuego, esto se dio, no sabemos si por experimentación, es decir, por prueba y error, o por azar, o por casualidad. Es decir, si por casualidad se hizo y se descubrió, en este caso, lo que es el cobre. No se sabe si fue por experimentación o directamente por la casualidad. ¿Qué características tenía como quinto elemento? Los primeros elementos fabricados con cobre fueron las vasijas, puntas de flecha y elementos para arar la tierra. El sexto punto también nos dice que se fabricaron
adornos que por lo general se utilizaban en los ritos fúnebres, por ejemplo, los que tenemos acá en el lado derecho de la imagen. Y luego de la edad de cobre pasamos a lo que es la edad de bronce, que está comprendida entre los años 3000 antes de Cristo y 1500 antes de Cristo. En este caso, ¿qué características tiene la edad de bronce? Primero, el bronce se obtiene a partir de la aleación del cobre y el estaño, y la técnica fue desarrollada en Asia Menor en el año 2800 a.C., en lo que hoy corresponde a Armenia. Se comercializó rápidamente a través del mar Egeo, y nos da ahí un mapa, ¿no? Para que tengamos un poco la idea. Acá está el mar Egeo y cómo se comercializó por todos su alrededor, ¿no? Ahora bien, ¿cómo fue su expansión? La edad del bronce se expandió desde el sureste de Asia hacia todas las direcciones y demoró aproximadamente 1000 años para cubrir el arco que va de China hasta Gran Bretaña. Es decir, tardaron 1000 años en que esa forma en que se utilizaba el bronce o cómo se creaba el bronce pudiese regarse por todo ese continente, ¿no? Y ahí nos aparecen unas flechas de más o menos cómo fue que se fue expandiendo. Recordemos que esto tardó 1000 años en poderse llevar a cabo, ¿no? No como hoy en día, que si hay un descubrimiento puede ser al otro lado del mundo y en cuestión de minutos con el internet nosotros lo conocemos. En este caso no, tardó muchísimo tiempo en poderse llevar esa expansión, ¿no? De la utilización del bronce para la generación de herramientas que facilitaban la caza o la agricultura. El segundo punto nos dice que para el año 2000 a.C., la mayor parte de Eurasia había hecho la transición de la edad de piedra a la edad de bronce, es decir, casi todos habían hecho eso, dejar de utilizar herramientas elaboradas a base de insumos naturales por utilizar herramientas elaboradas a base de bronce. El tercer punto de la expansión nos dice que la edad de bronce también se difundió hacia el norte de África, pero allí se detuvo debido a la incomunicación que imponía el desierto del Sahara. Es decir, de ahí no se podía seguir expandiendo. Y nos dice también que, bueno, ahí finalizaría lo que es la expansión de la edad de bronce. Y pasamos a lo que es la edad de hierro, que es en el año 1500 a.C. La edad de hierro es el estadio en el desarrollo de una civilización en el que se descubre y se populariza el uso de hierro como materiales para fabricar armas y herramientas. En este caso nos da algunos ejemplos: el bocado de caballo, la hoz, que como veíamos anteriormente en una imagen, la utilizaban bastante para recolectar lo que es los insumos que producían mediante la agricultura, y surge también lo que es la navaja de afeitar. El hierro es un metal mucho más duro y resistente que el cobre, requiere temperaturas mayores para el proceso de fundición. Implicó un cambio tecnológico en la metalurgia para construir utensilios de trabajo. Recordemos lo que era la metalurgia, ¿no? Que eran todas esas técnicas que se utilizaban para extraer los metales directamente de los minerales, ¿no? En este caso, como podemos observar acá, necesitaba, digamos, unas altas temperaturas, es decir, temperaturas mucho más altas que para forjar lo que era el cobre, como veíamos anteriormente. También nos dice que la edad de hierro comenzó una vez que los diseños de hornos de fundición avanzaron suficiente como para poder producir altas temperaturas. Es decir, ellos tuvieron primero que generar o crear esos hornos que fuesen capaces de generar esas temperaturas necesarias para fundir el hierro, porque hasta ese punto no, con los hornos que generaban el cobre y el bronce, no podían directamente extraer lo que es el hierro. Entonces, hubo primero que generar ese ambiente o crear ese horno directamente para poder realizar esta labor. Esto sucedió alrededor de Asia hacia el año 1000 a.C. Para el año 500 a.C., la mayor parte de la Eurasia había hecho la transición de la edad de bronce a la edad de hierro.
Y aquí nos aparecen una serie de imágenes que van de la mano, ¿no? Con la recolección, o mejor dicho, con la elaboración de insumos a base del hierro. Por ejemplo, tenemos la espada de Atenas, tenemos la falcata, que era una especie de cuchillo, y tenemos ya los cascos elaborados a base de metal, ¿no? Ahora bien, ¿qué relevancia tiene la edad de los metales en América? Primero nos dice que la edad de bronce y el hierro tiene poca relevancia para Américas precolombinas. Antes de la llegada de los europeos, la edad de bronce fue alcanzada solo por los incas, mientras que la edad de hierro no se produjo en lo absoluto. Es decir, en estas sociedades precolombinas o en estas tribus precolombinas, únicamente se llegó a generar lo que es herramientas a base del bronce. Sin embargo, sí se trabajaba con lo que es oro y plata, y cobre ya eran utilizados en esa época. Y con eso finaliza lo que es la presentación que tiene que ver directamente con la prehistoria, ¿no? Que abarca las dos etapas que ya habíamos visto, ¿no? Que sería la etapa eh, de piedra, ¿no? Es decir, donde se utilizaban todas las herramientas generadas a base de elementos de la naturaleza, y pues la edad que va directamente a base de hierro, ¿no? Hierro, cobre, como podíamos ver ahí en la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya llamado la atención y quieran comentar, pues les estoy dejando el espacio para que lo podamos hacer. Bien, buenas noches para Buenas todos. noches. Buenas noches. Pues, yo solo quería hacer un comentario sobre lo interesante y de esta historia, pues la historia de la Edad de Piedra, ¿verdad? Que pues vemos cuánto tiempo le tomó al ser humano desarrollar eh, tecnología para avanzar. O sea, si hacemos la cuenta, son 10.000 años Sí, más o menos lo que se tardó el ser humano en fabricar, empezar a usar el hierro, ¿verdad? Que a partir de ahí, pues, vino en cascada, ¿verdad? Todo el desarrollo tecnológico, y pues es importante hacer una reflexión sobre lo que ha significado el descubrimiento de los metales para el desarrollo humano, ¿verdad? Porque ya se ve de que pues a partir del 10.000 para acá, eh, durante el paleolítico, mesolítico, neolítico, solo dependían nada más de las herramientas, como dijo el licenciado, que encontraban en el entorno, ¿verdad? Es un hueso, naturales. piedras y estas cosas. Entonces, todas esas herramientas, pues no se podía hacer gran cosa, ¿verdad? Yo realmente, para mí es una incógnita también saber quién fue el primer que se le ocurrió procesar el cobre, ¿verdad? Cómo lo hizo, cómo lo obtuvo, o sea, qué encontró, si encontró digamos, una piedra de bronce, o arrancó esa piedra, con qué la arrancó, si tenían solo herramientas frágiles, ¿verdad? En comparación con la dureza de los metales, ¿verdad? Entonces, a mí se me hace bien interesante esa parte de la historia, ¿verdad? Y ya no digamos más, la experimentación de toda esta gente, ¿verdad? Que fue descubriendo poco a poco más metales, ¿verdad? Ya vimos ahí que el bronce resulta de la aleación del cobre con el estaño,
¿verdad? Hace un material un poco más duro, ¿verdad? Y durante todo este tiempo, pues, las armas se fabricaban de estos materiales que realmente eran muy blandos, ¿verdad? No servían de mucho. Correcto. Y luego, pues, viene el hierro, ¿verdad? Que también es una incógnita, que quién lo descubrió, ¿verdad? Cuál fue los primeros procesos que hicieron, ¿verdad? Creo que no está claro, no he profundizado en eso, pero sí es muy interesante toda esta historia de la evolución humana de los primeros 10.000 años de historia solamente. Correcto. Gracias por el aporte. De hecho, quizás comentar lo que mencionaba usted, que a veces sí da un poco de curiosidad, ¿no? Nosotros queremos saber cómo fue el que se llegó a descubrir, ¿no? Pero el material no nos deja un tanto así, digamos, es sin sabor el hecho de eh, no poder directamente determinarlo, porque nos dice que puede ser que se hizo por ensayo, es decir, a prueba y error, o puede ser que haya sido una mera casualidad. Es decir, como ellos poseían el fuego, perdón, probablemente pudo haber surgido como una casualidad o pudo haber surgido directamente de la inventiva de alguno de las personas, ¿no? que pertenecían a estas tribus, ¿no? Pero es bastante interesante, como usted menciona, pensar, ¿no? Cómo se tardó 10.000 años de llegar de construir herramientas a base de insumos naturales, piedras, huesos, como veíamos ahí, a llegar directamente a fabricar, por ejemplo, lo que hoy en día conocemos como un cuchillo, que tal vez para nosotros todos tenemos uno en nuestra casa y puede parecer algo insignificante, ¿no? Pero si vemos todo lo que vivió estas personas o estas tribus para poder generar ese insumo que para nosotros es insignificante, pues tiene un valor agregado. Sí, Gracias. y Ajá, sí, bueno, y otra cosa, o sea, después luego viene el descubrimiento del acero, ¿verdad? Que es un material mucho más mucho más resistente. resistente. Ajá, Sí, entonces, los descubrimientos no terminaron ahí, sino que siguieron avanzando y pues se conocen muchos elementos ahora, hoy en día, ¿verdad? Que son puro descubrimiento humano. correcto. De hecho, si lo apegamos a lo que es el área de ustedes, vemos ahora lo que es la refrigeración líquida, que hace 10 o 15 años creo yo que ni se pensaba en eso, cuando hoy es algo bastante común. Ahora podemos avanzar a pasos agigantados porque la tecnología ha dado la oportunidad de que nosotros podamos compartir directamente todos esos aprendizajes, ¿no? Imaginémonos cómo surge, por ejemplo, la utilización del cobre o del hierro y cómo tarda 1000 años en llegar de una región del mundo a otra región, ¿no? Es decir, ir pasando de una generación a otra generación y como ir expandiendo, ¿no? ese conocimiento. Es una ventaja que hoy en día nosotros tenemos, ¿no? Que todos esos avances nos llegan de forma instantánea, ¿no? Directamente a cada uno de nosotros. Gracias por la participación, Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos creo que fue. Sí, Eh, no sé si alguien más quiere comentar algo o agregar algo. Si no, lo dejaríamos hasta acá. Les agradezco por la puntualidad. No sé si el resto de compañeros quiere agregar o preguntar algo, pues tenemos un par de minutitos aún. Bien, si no hay entonces más comentarios, pues lo dejamos hasta acá. Les agradezco por la puntualidad, a los compañeros que participaron, a Carlos por su última participación. Les deseo una muy feliz noche. Voy a detener acá la participación. Éxitos en sus labores diarias. muchas gracias, licenciado. Feliz noche para todos.
De nada, feliz noche a todos. Gracias. Gracias, feliz noche.